Buenos días tengan todos hoy, día primero del 2022. Reciban paz este nuevo año, aunque las cosas, a la verdad que cada vez que va pasando un año, más se arrecian las cuestiones. Y en este tiempo final, en que ya las doctrinas de políticas y doctrinas en el mundo religiosa, todas van a sucumbir, no van a prevalecer, porque todo el mundo le ha dado la espalda a Dios, como le he dicho en otros videos, le están dando la espalda a Dios. Entonces, pero bueno, así todo vamos a tener un año que también es profético, porque se están cumpliendo muchas cosas, ya hoy en día están preparadas en esta sexta trompeta que ha sonado y está sonando, porque la trompeta significa las ordenanzas que tenga Dios para los distintos tiempos. Tiempos, tiempos y mitad de tiempo. Ya según apostólicamente entendemos que estamos ya en ese medio tiempo, que es el que comenzó en Amachía, en la sexta trompeta. Que es palabra de Dios, la notificación ahí, de todo lo que se decía en las profecías sobre Amachía que iba a venir y todo lo que se iba a contradecirle a él, todo lo que le iban a hacer, el sacrificio que le iban a sacrificar y todas estas situaciones que conocemos al dedillo sobre las situaciones que iban a acontecer en el mundo. Y verdaderamente hay muchas personas que aún a esta altura están creyendo que están correctos en lo que ellos son, en lo que han determinado, porque parece que el ateísmo de los incrédulos ateos, creen que no, que Dios no existe y que fuimos hechos de casualidad y que qué sé yo. Bueno, yo no sé, una pila de disparates de conceptos extraños y enredados que no tienen fundamento. Más bien el fundamento es el que Dios ha establecido de una vez y para siempre. Aquí vemos que estas personas no ven la historia, no examinan lo dicho en la historia según la Biblia, puesto que fueron fundados eh, distintos imperios, pero que Dios toma una causa, toma un sentido y nos lleva y nos conduce por esa senda. Existen reyes y todas esas cosas de pueblos antiguos que se crearon de la misma raíz del hombre conforme Dios lo estableció, conforme fue hecho. Y así se establecieron todos los gobiernos de este mundo en distintas épocas. Hubo un profeta de Dios que Dios lo hizo que él determinara la situación de qué iba a pasar, de que iba en tiempo y tiempo y tiempo, iban pasando cosas. Y esas son las trompetas. La gente creen que va a tocar que están tocando las trompetas que las trompetas son instrumento musical, no señor, son tiempos de acción que Dios tiene preparado. Eso, en cada tiempo Dios hizo eso. Sonó la trompeta en el primer tiempo. En el primer tiempo hizo al hombre, hizo a la mujer, hizo todos los animales, allá lo había hecho. Y entonces, pues, todo lo que aconteció hasta el diluvio, que Noé entró en el arca ordenado por el Señor para salvar la especie. La palabra nos indica que halló gracia en los ojos de Dios. Y entonces halló la gracia por causa de reconocer que Dios no puede ser una cosa que esté hecha de palo ni de piedra,
ni nada de eso, que como el hombre entiende que es una persona que puede accionar, moverse, tomar un machete, moverlo, cortar una mata, montar en un caballo, que trabajar, muchas cosas que se hacen. El hombre es un ser que existe y entonces puede pensar así. Esto fue lo que sucedió, que él estaba pensando en cosas buenas y Dios lo observa todo. Entonces, esa fue toda la estancia de ese tiempo, es la primera trompeta. Como yo le he dicho ya, bueno, no voy a hablar hoy de las trompetas, nada más que hacerle una referencia sobre esto. Porque las personas cuando llevan la contraria a las cosas de la Biblia tienen que examinar lo que dicen y en los versos que se apoyan para tal, ¿cómo se llama? Circunstancia de ellos, de creer, de existir y que exista su incredulidad, su ateísmo. Y entonces no saben en lo que se apoyan. Yo voy a hacerle un análisis para que entren en causas correctas y se entienda que lo que han planteado de versiones no son correctas. Precisamente por eso, si llevan esa confusión, pues confundidos seguirán siendo igual que los demás. Vamos a leer aquí, cuando estaba sonando la trompeta, que es lo que está eh, haciendo ver las cosas el profeta Machía, que muchos lo han confundido y le han puesto tiempo, que nació en tal tiempo, poniendo los tiempos falsos de los enemigos de Dios. Eso es lo que esta cosa quería decirle. Vamos a empezar entonces en este matutino con el Padre Nuestro. Es una aclaración que yo quería darle. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Una vez dicho estas cosas, para poner a las personas en conocimiento, vamos a leer lo que nosotros entendemos, porque naturalmente la palabra de Dios es veraz y penetra cuando haya corazones, y personas que piensan bien y no piensen mal. Vamos a leer San Mateo 24:24. San Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos meshijimes y falsos mesías y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esta versión es de la Reina Valera de 1909, que es la que estudiamos nosotros. En versión posteriormente de, como yo les he dicho en otra ocasión, de 1960, hay otro tipo de forma de decir las cosas, pero con falsedad, con cosas que no pertenecen al, a la instrucción que Dios nos ha dado. La Torah significa instrucción de Dios. Todo el Tanat, porque se dice en hebreo Torah, Nevim y Ketuvim, profetas y escritos. Pero en realidad la palabra, eso es real, pero que eso está todo lo que se llama Tanat. Tanat es la Biblia, en español, la Biblia. Pero que las personas hacen estas situaciones de expresar las cosas. Y tenemos que entender
que cuando se dice Biblia o Taná o Torá, se está hablando de la instrucción de Dios en general, porque Él nos instruye, nos enseña a que meditemos también las cosas para que veamos que tienen sentido las palabras que están escritas y que escritas de parte de Dios. Vamos a entender esto, vamos a significar esto, porque yo les he hablado que la Biblia tiene muchas cosas intencionadas del enemigo de Dios, pero que en esas intenciones está la profecía de Dios también, que lo malo que iba a hacer, que se iba a hacer y que se hace en la tierra está escrito en la Biblia. Y eso es lo que hay que, como a Mashiach nos dijo, el maestro, el Ben David, Gloria a Dios. para que estén claros, que le pusieron en Nazareno, Cristo, y más tarde le puso Roma Jesús. Y vamos a hablar sobre estas cosas en esta emisión de hoy, que hablan sobre lo que está dicho ahí en San Mateo 24, que el Señor hizo una advertencia, dijo, Mm. que vendrían muchos falsos en su nombre. En primer lugar, que ponen el nombre de Amashia, lo ponen en el idioma romano, griego-romano, porque es una palabra parecida entre los dos idiomas. Y, y ponen Jesús. Y después ponen una barbaridad que explica que Jesús no es un nombre, no es un, dicen Jesús no es un sustantivo, Jesús es un verbo. Entonces yo diría, nosotros en la escuela conocimos toda la vida los verbos, lo que son los verbos, lo que son Los to- sustantivos, los adjetivos. todas las De la cuestiones de gramática. la gramática, los adverbios, los verbos, los sustantivos, Los adjetivos. los adjetivos, etcétera, y las consecuencias de los nombres y lo que interesa siempre para tener un buen fundamento, comprender los enlaces que son lo- las preposiciones, ajá, las preposiciones que enlazan una cosa con otra. Entonces vamos a ver cuando dice en el principio, dice San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces en el principio, en el principio era el verbo. Pero cuando la dice la segunda vez, el verbo era con Dios. ¿Qué verbo era con Dios? Es el mismo. ¿Por qué entonces hay un enlace ahí de preposición? Porque es una compañía. Hay algo que lo acompaña. Y Dios dice que no tiene compañía ninguna en el cielo. Si se lee bien las escrituras y se analizan bien, en Deuteronomio, dice el Deuteronomio 32, verso 39. Te está diciendo que con Dios no habitan dioses. Y si eso analizamos así, todo lo que se ha hecho de ahí para allá, después, ya en el último tiempo, que es que es el medio tiempo, se habló de una Trinidad. ¿Por qué motivo? Porque lo han creado de acuerdo a los sistemas que habían religiosos mundanos, de idolatría, de dioses falsos y todas esas cosas. Como siempre han tenido dioses falsos los pueblos. Bueno, todo eso se va a acabar. Todas esas cuestiones se va a acabar. Como ya dije, porque todas las doctrinas
tanto de gobiernos diferentes, todos se van a acabar todas, toditas, toditas. El bueno y el que piensa que es bueno, porque todos piensan que son buenos, todos están disfrazados de ovejas, porque vienen con una alineación de bien y bien y bien, y cuando ya están en el poder, lo que están es mangando y destruyendo el pueblo y haciéndose, según la carne, rico, sabrosones, y son los únicos que reciben todas las cosas eh, que hay buenas, las reciben ellos, las cúpulas, no las reciben el pueblo en general. Por eso es que hay mucha división. Pueblos se dividen cuando optan porque saca un presidente o porque saca una administración y se quita la otra. Es porque ya la otra está fastidiando demasiado. Entonces quieren otra administración, pero las hay que se agarran co- como el macao a la concha, que no hay que darle candela para que salgan. Pues entonces eh, se acotejan se hacen el gobierno para ellos y con muchas mentiras, más que otros, ¿eh? Predominan y destruyen la parte del pueblo que no creen ellos, aunque sea la mayoría, la quieren destruir. Y eso es lo que está pasando. Y esto que va de mal en peor, hasta que ya el Señor eh, ya se termina se acaba todo lo que Él profetizó por medio de los profetas. Porque es así, por medio, como estamos hablando de, de preposición, por medio por, es una preposición, por medio se dio la ley, por medio de Moisés, por medio de Abraham, se dio la circuncisión, Dios la dio, porque Dios ha ido dando puntos para ir salvando, porque la humanidad es torcida, para que no vivan en la carne con la carne, sino que vivan de acuerdo a lo que Dios ordena, las ordenanzas de Dios, la instrucción de Él. En Moisés constituye todas las leyes que Él había dado, las confirma ahí, las firma, para que sean para todo el pueblo. Y los pueblos rechazan. Los siervos de Amasías salieron a predicar al mundo para quitar todas las equivocaciones esas idólatras que tienen los chinos, todos los asiáticos, todos eh, los, los indios, los hindúes, el hinduismo, y todo eso, el catolicismo que iba a venir después de la predicación de los apostólica, de los discípulos de Amasías. Cuando ya se terminaba ese primer siglo que se acababan ellos ya, ya antes de acabarse ya estaba ya el catolicismo ya sembrándose ya. La bestia que estaba expresada en Daniel profeta. Entonces ahora tenemos, como yo vengo diciendo que esta predicación va a ser hoy para los ateos y vamos a analizar ciertas situaciones. ¿En qué Cristo están creyendo en qué Cristo están creyendo los católicos? ¿En qué Cristo se apoya el catolicismo? ¿En qué Cristo se apoya el protestantismo? El protestantismo, ¿en quién se apoyan? Entonces, ¿en qué se están apoyando los ateos para hablar? En el Jesús. ¿Saben ellos de la Biblia? ¿Saben ellos quién es Jesús? ¿Saben que para Dios no existe Jesús? Y que para nosotros los que creemos a Dios, creemos en su palabra, sabemos que no existe Jesús
está escrito en la Biblia, pero ya digo que la Biblia la escriben los hombres, pero los hombres impíos también, a nombre de Dios, porque todo el mundo se apoya ¿eh? en alguien, en otro, para hacer resurgir lo suyo, hacer que piense la gente que lo de ellos es de aquellos que pensaron bien, para ellos apoyarse y para ellos, eso, lo conocemos así. Cuba, Bolivia, Venezuela. Venezuela, Cuba, Nicaragua, ya, estos que están hoy en día con estas doctrinas comunistas, para que cogen Bolívar, uno que luchó en una ocasión sin comunismo, cogen a Martí, Fidel Castro cogió a Martí, que se apoyó en Martí, uno que no luchó con el comunismo, ni por el comunismo, sino por el país y para el país. La gente no ve los cambios. El pueblo ciego no ve los cambios. Si él viene con una doctrina revolucionaria ortodoxa, porque pertenecía a un grado de anterior que eran los ortodoxos, ellos no eran comunistas. Entonces después se creó a nombre de esa gente, los otros, y Batista, y el otro, y que vino anterior, todo, una gandofia de gobierno de esos equivocados. Pero batió de jonrón. Metió al comunismo, le llamó revolución, que lo que hicieron en los bosques de Cuba, en los montes de Cuba, una revolución que la cambiaron para un comunismo. Pero señores, ellos no se habían apoyado los americanos. En México hicieron ahí. Y México no era comunista. Ahora con este presidente están acercándose en el comunismo, porque el mundo no sé qué sentido tiene, que se van preparando para el mal, pero sin embargo eso no lo ven. Los ateos no ven eso, esa formación de cúpulas. El ateo no está mirando eso. Esa es la parte que tiene que entender, la razón que tiene que entender, que sale de la Biblia, sale de la verdad, de la justicia. Que quieren dominar el mundo, ¿quién? Satanás. El catolicismo, ¿qué catolicismo tú? Tienen ellos de Mashiach cuando no predican la ley de Dios. No la predican la ley del Papa. Y eso es lo que están predicando. Vamos a leer ahora estas cosas estos versos que escogieron los ateos Los ateos. para apoyarse en cosas de que no creen en la Biblia. Por eso es que no creen. Vamos a leer ahí, Noé. San Mateo 7:7. San Mateo 7:7. San Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora San Mateo. Eso lo dice la palabra, que lo había dicho a Mashiach. Voy a leer todos los demás versos y después les voy a explicar una sola cosa, una sola línea que por lo que no comprenden o por lo que no se llevan lo que se quieren hacer ateos de no creer. Vamos a leer ahora San Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ajá. Son muchos los ateos, no son dos nada más, son muchos los que se combinan para ver que no es verdadera la palabra de Dios.
Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok. Vamos a leer San Juan 14, 12 al 14. San Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ajá. Entonces, que Santiago 5, 15. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuvieron pecados, les serán perdonados. Bien. Amén. Hubo mucha discusión entre cuando Mashiach andaba en el mundo y hacía las sanidades, pero es que no las hacía él. Dice que sus pecados le son perdonados. Pero ¿qué padre no perdona a un hijo cuando hace una cosa, una madre o un amigo cuando otro hace una cosa y se la perdona? Le perdona los hechos que ha hecho. En particular, las personas tienen derecho a perdonarse unos a los otros. Ahora, como Mashiach, que él no que aquí se identifica, te serán perdonados. Él no dice, yo te los perdono. La Iglesia Católica se ajustó a hacer los perdones ellos. Y ningún apóstol hizo que se hiciera perdón a ellos. Ni a Mashiach menos todavía. Porque él dijo, te son, te serán. Él no se mencionó como que él era el que lo hacía. Cuando en la anécdota que yo hablo ahora, que dice que resucitó a Lázaro, se dice resucitó a Lázaro. No, señor. Por medio de él, Dios, el Padre, resucita a Lázaro. Porque él se da una cuenta cuando dice, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Porque era para la obra del Padre, no de él. Porque mi Padre obra y yo obro. ¿Qué es lo que yo obro? ¿Qué es lo que un hijo mío obra? Yo soy carpintero, yo hago una silla y él la sabe hacer también, él hace igual. Él obra lo que yo obro. Ahora, no quiere decir que la silla, sí, es una silla física, pero lo otro es espiritual. Y quien hace la obra es el Padre. Y él lo que hace es, ¿qué es lo que hace él? Recibir del Padre lo que hay que hacer. Moisés lo que hay que hacer. Elías lo que hay que hacer. Todos reciben de Dios. Todos recibimos de Dios. Esa es la verdad pelá. Sin embargo, esta cuestión de creerse que seas ateo, sí, son ateos, pero serán condenados por eso, por no querer analizar la situación y por no querer ver lo que dijo Machí allí, que vendían muchos falsos en su nombre. Ahora, Jesús, ¿en qué nombre piden? Vamos, porque todo esto es para esto. ¿En qué nombre piden? En el nombre del Jesús católico, no del Hijo de Dios, del Ben David, ¿no? Hijo del hombre por la carne y hijo de Dios por el Espíritu. Porque es una construcción especial que hace Dios. Todos somos de Dios, porque tenemos Espíritu de Dios, que Dios sopló. El soplo que hay en nosotros es Espíritu de Dios. Porque tenemos poder de hacer cosas. El hombre hace un avión, hace un escaparate, hace un televisor, hace X cantidad de funciones que hace el hombre para beneficio suyo y hasta para perdición suya también. Porque tiene poder. Porque Dios nos hizo con poder. Existe el universo, existe Dios también.
Yo hallo que Dios nació con el universo. El universo y Dios son hermanos. Vaya, vamos a decir así vulgarmente. Nacen juntos, es decir, que no tienen días ni días de año ni de nada. Eso lo tenemos nosotros, lo que conocemos, que debe ser así. Que hay un principio, que siempre hay un principio. Antes no había televisor, antes no habían submarinos atómicos, ni nada de eso, ni había de ninguna clase. Y fueron cambiando épocas y qué sé yo, y fueron cambiando. ¿Eh? Eso es lo que tienen que pensar, ¿en qué Cristo están predicando esta gente? Los evangélicos, esos que se llegan unos a los otros diferentes, porque todos son diferentes. Amashiach dijo, Padre, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es uno Padre porque Él hace lo que el Padre quiere. Yo hago lo que Amashiach dice, y lo que Amashiach dice es el don del Padre. Porque Él mismo dijo, y me hace ver a mí, en San Juan, como siempre he dicho, San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, es del que me envió, es de mi Padre. Está diciéndolo. ¿Por qué estos ateos no ven así las cosas? Ah, no. Ven en qué cosa. Hacer que quieren cosas de porque les da la gana. Porque quieren verlo, ver, lo que no pueden ver. Porque las cosas que se han de ver por espíritu se deben entender por fe. Todas las cosas que Dios ha hecho, lo ha hecho en el hombre por fe, porque han habido hombres que han tenido fe. Ah, pero Dios ha ido haciendo la construcción del mundo, y se la ha ido mostrando al mundo mismo por los profetas, él los instruye. Va a pasar esto, Babilonia, que Grecia, que los medopesas, que Roma, y a todo le puso nombre, a Rusia, al otro le fue poniendo por nombres de animales y cosas y misteriosas. Son misterios en el apocalíptico, pero los hijos de Dios sabemos. Los hijos de Dios sabemos, porque Dios nos instruye y el Espíritu Santo nos mete en la realidad del libro, no la insolencia de pensamiento ajeno. Son personas igual que nosotros, los ateos, pero piensan mal y se apoyan en versiones obsoletas, absurdas. Quieren una sanidad y no la reciben. ¿Cuántas sanidades hacían los profetas? Sobre todo Mashiach. Los judíos de aquella época estaban indignados porque decía, había muchos paralíticos en el tiempo de Elías. ¿Quién fue sanado? Había muchos hambrientos. ¿Quién recibió el alimento? Un extranjero, un extraño de otro país, de otro pueblo, no el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué motivo era eso? Porque la fe del que Dios le dio, que entendimiento y le comunicó su palabra, estaban torcidos y siguen torcidos hasta el final. ¿Qué profeta no persiguieron y mataron? Decía Mashiach. Sabía historia, yo también sé historia. Lo hacían, hasta se quieren ignorarlo. E incluso en nuestros días, por un pueblo extraño, por ejemplo, Irán, antiguo persa. No, que el holocausto no existe. Yo he oído muchas tonterías. Que el holocausto ese no existió, que no existió la Shoah, no existió. ¿Por qué quieren ignorar de porque sí, de sinvergüenza que son la historia? Porque son hijos de un Dios extraño que inventaron y están llenos de ira. Han querido eliminar siempre a Israel y no han podido nunca. Nunca han podido eliminar a Israel. Y ahora, pues los tiempos modernos quieren eliminar a Israel. Pues se metieron varias naciones a destruirlo. Pero Dios estaba... ¿De qué parte estaba? ¿De qué lado estaba Dios? Del lado de los Saddam Hussein,
de los otros líderes que habían allá en Egipto, allá en Libia, en en el otro, en Irán, en cualquier lugar de esos se tiraron contra Israel plenamente con tropas y tanques y todo, por todos lados. Y como un rayo le cayó a Israel a todo eso, le destruyó los aeropuertos, le destruyó aquí, y acabó con todos ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué no se dan cuenta que deben de darle el visto bueno a Israel y no al árabe que quiere? Al árabe no, porque ellos no son árabes nada. No, el árabe es otra gente. Pero bueno, vamos a no analizar bien eso hasta ahora, pero yo sí lo he analizado. Los filisteos, abran los ojos, ateos. ¿Quién creó los palestinos? ¿Quién eran los palestinos? ¿En qué tiempo existían los palestinos? Los palestinos no existían en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de David, no existían, ni en el tiempo de los reyes de Israel, no existían. No existía en el tiempo del primer imperio de la tierra, los babilonios. El segundo imperio grande, los medopersas. El tercer imperio grande, el griego. Que los demás países se juntan a Grecia. Que los demás países se juntan al último imperio, al cuarto, a Roma. Y todo eso no lo había declarado Daniel, un profeta de Dios. Desde allá, desde el primer imperio, todo lo que iba a suceder. Y no ha sucedido. Eso es lo que tienen que mirar los ateos, los incrédulos, para que dejen de estarse apoyando en versos que no les incumbe. Porque las sanidades que se hacían la hacía Machete, esa cosa, el judío incrédulo, que son creyentes, pero son incrédulos, porque están creyendo una cosa que no es el camino que Dios indicó. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Incluso con Machías. Abran los ojos. Despierten. ¿Por qué ser ateo? ¿Cuál es el motivo? Que ustedes quieren decirle, quiero que se sane este hombre, que esta gente que están locos, que se sanen los que están, que tienen distintas enfermedades crónicas, para entonces ustedes creer. Eso no es creencia por fe, eso es por lo que tú ves. Y la fe de aquellos que fueron siervos de Dios y que somos hoy en día, hablamos por medio de fe. No se le puede imponer a Dios una cosa, porque ese es cinismo del hombre. Y es necesario que haya los enfermos que existan por esas mismas cuestiones, porque la mente no la conoce las personas, pero Dios sí la conoce. Por eso es que hay enfermedades. Porque la enfermedad para Dios no existe. Por eso es que cuando uno de los siervos de Dios decía una cosa, se hacía. Pero ¿qué siervo de Dios tú eres cuando eres un ateo, un incrédulo? Y quieren los incrédulos que se hagan lo que ellos piensan. Y coger a Dios y amarrarlo a su criterio. Pues es necesario. ¿Por qué? Porque nadie sabe la mente de nadie. Porque todos somos pecadores, así lo dice la palabra. ¿Y qué pasa? Que Dios no castiga a todo el mundo, castiga una parte. Porque tiene misericordia. Porque de por Dios fuera, yo creo que de que por Dios fuera, Él acababa con la tierra ya una vez. Y la existencia del hombre. Pero tiene amor y tiene misericordia y no acaba. Hasta Él puso los tiempos, tiempo y tiempo son las trompetas. En el tiempo de Machías, la sexta trompeta, que ya es medio tiempo ya.
Y lo que está escrito, todo eso que se ha dicho ahí de profecía en profecía, de dádiva de Dios, que Dios iba a darle a la tierra de Israel, a Israel, esa, la La tierra tierra por heredad. por heredar, la tierra de los cananitas. ¿Por qué? Porque Dios ya había planchado los cananitas ya, porque ya su insolencia era demasiado. ¿Quién le va a discutir a Dios? Como una pluma que yo hago me va a discutir a mí. A ver, como una pluma que yo hago me va a discutir a mí. Si yo soy el que la hago. ¿Cómo le van a discutir a Dios su palabra si Él es el que la hace? ¿Cómo van a querer hacer si Dios hizo una destrucción que inundó el mundo en agua? Va a venir después todos los pueblos de aquellas naciones antiguas, primeras, a hacer una torre. ¿Con qué idea conocemos que era eso? Pero si hubiera algún diluvio, ¿quién es Dios? Y dijo Dios que no iba a haber más diluvio. ¿Por qué no se atienen a lo que dice el Señor? Sin embargo, hay destrucciones porque Dios está con eso instruyendo a la tierra que deben de rectificar. ¿Quién rectifica? No, al contrario. ¿Por qué Dios no da que venga el tornado y acabe con lo mío? Si Dios existe, ¿por qué? Esa es la hipocresía de los apóstatas, de los ateos. Porque el hombre que es pecador quiere que Dios no lo destruya. Pero Dios va a destruir. Pero Dios va a construir lo que Él dijo. Israel iba a estar perdido de su territorio que Dios le dio por una época. Oye, como duró de años la época esa. Después que llega por lo último, el último imperio que fue el más malo de todos, el de Roma. Porque acabó de destruir y que dijo el Señor que a los postreros tiempos iban a ser recogidos los israelitas a la tierra que Él había prometido, su promesa. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho? Una pila de promesas. Dijo que cuando se metieron en Egipto que iban a estar ahí 400 años y que Pablo iba a sacarles una promesa. ¿Cuántas promesas hay por ir para allá? Después iban a salir de Babilonia y después iban a salir de los medopesos, después iban a salir de los griegos y por último van a salir de los últimos que es Roma. La Roma esparcida y dividida, como está, que es el gobierno que se está viviendo el mundo ahora en general. Y se va a acabar. Pues no se apoyen en versos que no les que no les cuadra a ellos, ni a nadie. Porque no hay sanidad, porque hay que dejar las cosas a Dios. Más nada. Piense primeramente que Dios dijo que el corazón del hombre es maligno desde su mocedad. Entonces, ¿por qué Dios, si Dios sabía que iba a ser malo, no lo elimina? Porque Dios es Dios y a Dios no se le discute. Él sabe por qué lo hace. Y ya está. Parece inverosímil, pero Él sabe por qué lo hace. Que lo da libre albedrío. ¿Por qué usted no coge lo que cogemos nosotros? De creer a Dios. Y de ver la historia como ha ido surgiendo de época en época y ha sido razonada. Y es razón que es así. Y ahora quieren tumbar también a Israel. Ese está diciendo la palabra de Dios, dice que no. Pero el empeño del mundo dice que sí. Y se van a reunir, así lo dice la Biblia. Así, bueno, se dice la Biblia, no, se dice en la Biblia. Para hablar claro, porque yo también hablo a veces torpe igual que ustedes. Dice la Biblia, no, se dice en la Biblia. Se van a volver a reunir, pero ahora más que antes. Más que antes. Más que todos los tiempos que ha sido anteriormente. Se van a reunir. Porque Dios va a despertar un líder.
para traerlo, para sacrificarlo, porque Dios, parece que Dios ama el sacrificio, para sacrificarlo por lo buenos que son, por eso es que Dios los va a sacrificar, por lo desentendido que no quieren entender las cosas. Ah, el Armagedón viene. Ah, no, espérenlo, acuérdense y espérenlo. Duerman y espérenlo. Enséñenle a sus hijos que ellos y ustedes van a ser destruidos. Y que se lo enseñen a los hijos que van a ser destruidos. Por querer ser ignorantes, ciegos. Pero si eso sucede, entonces, si ha sucedido todas estas cosas anteriormente que se dice en la historia, ¿cómo no lo quieren creer? Ah, porque el ciego es así. El ciego nunca, aunque vean las cosas, no las creen. A ustedes se ponen a estar viendo resucitar. No, eso es otra cosa. Eso fue una mentira. Eso no se hizo nada. Porque el mentiroso y el que ya tiene el signo del sacrificio de Dios sacrificarlo, no ve nunca más nada. Sino la hipocresía y la mentira de su propia mente. Yo estoy seguro de eso. Pero segurísimo y ciertísimo. Porque esto que yo estoy predicando hoy en día es para que los que Dios tiene asignados, porque Dios dijo que faltaban algunos todavía, se les dijo allí en el Apocalipsis, Ujú. en una en palabras que se dice que la gente no la entienden tampoco, porque muchas veces no entienden ni el Apocalipsis. Metáforas ahí, sigan descansando hasta que vengan los que faltan. Hay un número, un cálculo del número, los que faltan. Y estamos en el tiempo de los que faltan. Porque ya es el último tiempo, ya. Es el último. No hay más tiempos, ya no hay más trompeta. O sea, no, hay otra trompeta. La séptima. La séptima es redención, destrucción, salvación de todos los que han rectificado, ¿eh? y, Destrucción de los malos, y la destrucción impíos. de los que no se han arrepentido y no se arrepienten. Pero dentro de esos, dentro de esos fariseos ateos, incrédulos, porque fariseos no son aquellos judíos solamente, fariseos son todos, los adventistas, hedionistas, los católicos, todos son ateos, porque no quieren creer a Dios, sino creerse ellos a sí mismos, creer a ese papa ahí que lo que está lleno de mentiras y blasfemas contra Dios. No se puede cambiar la ley de Dios, nadie puede cambiarla. Dios es el único que puede hacer las cosas y alterarlas y no alterarlas como lo ha hecho. Pero no vienes a quitarle el sábado de que Dios dijo, este es el descanso para el hombre y yo hice el hombre. Y va a ser el descanso final, para siempre. Va a haber un sábado para siempre, siempre, siempre. Cuando conocemos nosotros que decimos por siglos de siglos, es quiere decir que eternamente, Gloria a Dios. para siempre. Porque también para siempre es un lugar hasta que dure eso que está establecido de Dios también ahí. Pero cuando hay un para siempre de siglos, ya esa es otra calificación. Y eso es para los justos. Y lo demás, de Quirimbombo, para el sacrificio del fuego que va a caer.
Analicen que del cielo vemos que hay una escarcha, que cae un trocito de hielo, como que cae un trozón de hielo, como cae candela también. Que no, que un aerolito que anda dando vueltas. Meteorito. No, Dios la inventa, Dios la saca porque sabe. Conforme hace la lluvia, conforme hace el fuego, Dios lo saca. Como Dios crea, hace que el volcán explote, que Dios es así. Y está todo el tiempo que Dios quiera y termine que se haga. Ahí está el ángel que no puede. Si se tiene que durar tanto, 20 días durando el volcán echando fuego para arriba. 3 meses echando fuego para arriba. Es que hay que creer a Dios es así. Dios es potencia. Amén, gloria a Dios. Dios cambia. Si quiere esta pluma se vuelve un león. Si quiere, Dios lo puede hacer. Yo veo que yo digo la palabra, pero yo no, pues yo digo mil veces, hazte un león, no se hace. Ahora que Dios me diga dile que se haga un león. Cuando yo dice, dile que se haga un león, el lápiz se vuelve un león. Amén. Usted no lo quiere creer así, pero yo sí. Y habemos hoy que creemos así, de esa manera. Y ustedes lo lamentamos mucho, pero quizás algunos de ustedes, como dije ahorita, salen de ese abismo, de esa incredulidad, y puedan razonar. Es decir, qué basura tú estás creando yo en cosas que es. Somos espíritu de Dios y cuerpo que Dios lo sacó de la tierra. Por eso el Ben David fue un espíritu que Dios dio. Hizo ahí una concepción. Hijo de Dios, hijo del hombre. ¿Qué le parece? Y muchas razones más que hay en la Biblia que nosotros conocemos. Pero con esta nada más. Usted tiene que saber que las cosas no se pueden hacer a capricho que nosotros querramos que se hagan. Porque ustedes no saben por qué toda esa gente está encerrada en una enfermedad de ese, o encierran a una persona que esté todo jorobeteado, o que esté todo, qué sé yo, qué sé cuándo, y que el Señor no lo hace para crear un experimento ni nada de eso. Esto es así. No tomen las cosas mal. Cójanlas como son. Adquieran un poquito de fe. Aunque sea menos que un grano de mostaza. Pero al menos tengan algo. Y el Señor los bendiga y los libre de todo, de toda incredulidad y de todo ateísmo. Amén. Y toda injusticia. En el nombre de Mashiach, el verdadero. La Mashiach no nació el 25 de diciembre ni nada de eso. Estamos aquí. Vamos a estar aquí presentes. Y un día se va a ver todas estas cosas, todas estas manchas que ha tenido la tierra. Todo eso las van a ver ellos. En un momentico, en un ras de tiempo, van a verse todas las situaciones. Vamos a tener una oración ahora por los que han recapacitado y por los que puedan recapacitar. Yebarajeja Adonai Beimereja. Yael Adonai, bendición. Una oración, una bendición. Yebarajeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haga a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Esa es la bendición. Vamos a